me dice no Luis se puede Gómez descartar. con nosotros, continuando este análisis de la UAS que fue, la UAS que es, la UAS que no queremos ver. No te podemos resumir, Luis Gómez, bueno, los programas anteriores, pero el placer que nos provoca tu presencia aquí. Nos fascina conversar contigo, tú lo sabes. No digo más cosas porque esto es para la historia. Pero desde que Gracias. Sagrada inició la saga sobre el análisis de la UAS, hemos tenido participantes de mucho fuste y todavía no está empate el debate. ¿Y cómo está? Hay en pro, en contra, hay algunos que definitivamente dicen que el movimiento renovador casi fue una ficción. Tuvimos también a Jesús de la Rosa que va más allá y dice que la UAS es la mejor universidad de aquí y de todo el mundo. Pero Sagrada mantiene los apuntes de esta saga de la UAS y hoy tenemos a un protagonista. Vamos a ver. Adelante, Sagrada. Eso que ha sintetizado Carmen, han habido esas exposiciones, visiones contrapuestas, algunas de ellas muy controvertibles sobre el movimiento renovador. Y otras que han rescatado los aportes de ese movimiento, pero son todavía, como Carmen dice, no hay como un equilibrio, hay una tendencia a valorar positivamente la universidad en el pasado y en la actualidad. Entonces, bueno, se ha hablado en ese proceso incluso de una crítica a estas entidades internacionales que se ocupan de las mediciones. Se ha criticado eso porque incluso coloca a la universidad en el primer lugar en República Dominicana de las 3 universidades que dice que son las más importantes. Se ha criticado incluso que hay universidades que le pagan a esas entidades clasificadoras. Desde ahí hasta los alcances de los aportes del movimiento renovador. Aquí tuvimos a Tirso Mejía Ricard, que habló bastante sobre el movimiento renovador, él fue uno de los protagonistas de ese entonces, hasta decir que fue una conjunción de grupos estudiantiles de la época, estamos hablando de 1966, que fue, unos dicen que fue producto de la Revolución de Abril, Jesús de la Rosa dice que no fue producto, sino fue consecuencia de la Revolución de Abril. En fin, hay gente que dice que no, que la universidad está de cara hacia la internacionalización de las entidades de educación superior, y otros dicen que no, que la universidad es un espacio clientelar, corrupto en algunos de sus manejos. Y bueno, tú hacías falta aquí, Luis. Bien, claro, quiero darle las gracias porque la UAS tiene un lugar ganado en este país que ojalá no lo pierda. Pienso que la UAS tiene un lugar ganado en este país porque ella pudo proponer a esta sociedad la superación del trujillismo en tanto cultura. Claro está, la UAS, en tanto ella, nunca fue solo la UAS. O sea, al inicio, la UAS fue el movimiento de Córdoba, por un lado. O sea, y además, difícilmente podría ser de otra manera, porque Trujillo nos colocó en cero. O sea que obviamente toda esta pléyade que regresa del extranjero viene armado con Córdoba, por un lado. Que a mi modo de ver bastaba, porque se trataba de una universidad. Sin embargo, esa pléyade no vino solo con Córdoba en su alforja, trajo también la República Democrática, que es tal vez el tema más relevante hoy, aquí y en el mundo, por el hecho de que la República Democrática, consolidada en la Revolución Francesa, pero
vislumbrada desde Inglaterra, desde Juan sin Tierra y la Carta Magna, luego en Virginia, con la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, y finalmente en la Revolución Francesa. Esa república democrática vino en la alforja de los integrantes del movimiento renovador. Como siempre he tenido una inclinación primaria hacia una política revolucionaria, valoré eso, debo decirlo, por encima del aporte académico del movimiento renovador. Trujillo nos dejó en cero. ¿Qué era Trujillo? Trujillo era la síntesis de la monarquía pasando por España y América Latina. O sea, Tirano Banderas es una síntesis de la degradación de la monarquía cuando llega a la tiranía. O sea, la UAS desde el comienzo ayudó a abrirle paso en el país a la República Democrática como la antítesis de la monarquía. Esta parte para mí ha sido crucial. Pero Luis, perdón, ¿y cómo se manifestaba eso? Vamos, se manifestaba así. Sí. Hasta el movimiento renovador, los rectores, los vicerrectores, los profesores eran nombrados por el Poder Ejecutivo. Es decir, estábamos ligados a un poder de tipo monarquista, no monárquico, porque Trujillo nunca buscó el honor, la monarquía busca el honor. Así como la república busca la virtud, la monarquía busca el honor. Trujillo nunca buscó el honor, pero obviamente en lo que era su poder personal coincidía con características monarquísticas, no monárquicas, sino propias de la monarquía. ¿Quién gesta el movimiento renovador? Pero antes, déjame, sí, te lo voy a responder, Sí. pero a ver si esta idea, que es una idea muy audaz en este instante, pero que creo que la UAS puede ser la titular en el plano cultural de la difusión de los valores republicanos. O sea, la elección del rector Pudo ser, o es todavía. está degradado, pero en relación al nombramiento de un rector por un ejecutivo es un avance objetivo real. Porque claro, se ha degradado. O sea, la elección cuando llega al momento en que el financiamiento juega un rol, entonces la cosa se daña. Y se dañó porque el claustro fue aniquilado en la gestión de Miguel Rosado. O sea, el claustro como tal fue aniquilado. Entonces tú ya tienes una, pero tenemos que hablar del movimiento renovador. Tú ubicas el proceso de deterioro a partir de la rectoría de Miguel Rosado. Vamos a ver, una parte sí, lo puedo... ¿Cuál fue el periodo de Miguel Vamos a ver, Rosado? pero a mí me gustaría quedarme atrás todavía, Sí, a ver si yo les puedo correcto. persuadir Sí. de que la UAS es la titular en este país de la difusión de los valores republicanos democráticos y de muchos de los principios republicanos democráticos, muchos, entre los cuales está la elección a través de sufragio como antítesis de la selección por un extraño de un titular. Pero además, la UAS aquí en el país también puede colocar en su patrimonio la difusión de la alternabilidad. O sea, la UAS prohibió la reelección de los rectores y de los vicerrectores. En este país eso es un avance republicano muy importante, porque la reelección como tal había sido aplastada desde 1908. En esa Constitución de 1908 se saca de las consagraciones constitucionales la reelección y no se habla de ella, con lo que queda abierta la posibilidad de que un titular del Ejecutivo pueda reelegirse, como hizo Trujillo,
mientras viva y como hizo Balaguer. Eso también es de la UAS. Pero por otro lado, la UAS también estableció en este país la revocación del mandato. Es algo no conocido en este país antes. La revocabilidad de los mandatarios también es parte de lo que la UAS nos ha dejado. Pero por otro lado, y creo que tal vez este es el aporte principal, es la conexión del currículo con el desarrollo nacional, junto a la criticidad científica. O sea, corrientemente las universidades, incluidas las estatales, ponen el acento en lo que es la criticidad científica. La UAS colocó también su énfasis en el desarrollo nacional. Y por último, que no es tan importante, pero no deja de serlo en el mundo de hoy, la UAS estableció la crítica y la autocrítica. Producto del movimiento renovador. Eso fue, efectivamente, entonces, eso viene, claro está, en la alforja, como digo, como un aporte de Córdoba, primero, las partes académicas, y otras como un aporte de aquella constitución extraordinaria de 1793 en Francia. O sea, como ustedes conocen, en 1789 surge una constitución, pero que retiene todavía la institución de la monarquía. En el 93 se limpia completamente el escenario de todo residuo monárquico y se entrega al pueblo pues la soberanía que antes tenía el rey. Entonces son esos dos aportes de la cultura universal que ayudan al movimiento renovador a abrir camino en un país que comenzaba de cero y que por muchos años fue un gran faro. Por muchos años incluso la actividad política estaba muy conectada a esperar lo que dijera la UAS primero, antes de actuar. Claro. El análisis de la situación. Eso se perdió, yo pienso que se ganará en algún momento, pero lo primero que quiero decir es eso, que la UAS abrió el camino a la República Democrática y también al currículo científico. Yo creo que ahí estamos de acuerdo los tres. Incluso recordamos en los distintos programas cómo todavía en los años 70 las investigaciones sobre el Caribe fundamentales que hacían en la UAS, cómo nosotros los provincianos que veníamos a estudiar íbamos al cine de la UAS. Exacto. Comprábamos los libros en el economato, de la UAS. Íbamos a los análisis de coyuntura de la UAS. Bueno. E incluso yo digo que se forman estas organizaciones de la sociedad civil con perspectiva jurídica cuando la Escuela de Derecho de la UAS empieza a languidecer. Sí. Porque ahí se hacía doctrina, se discutía. Ciertamente. Ahora, ¿cuándo cayó el rayo? Bien, yo pienso, se lo comenzaba a decir, pienso, no lo pienso ahora, hace muchos años que lo pensé, lo escribí y lo llevé además junto con 2 profesores más a la Cámara de Cuentas. O sea, cuando emerge la candidatura de Miguel Rosado y triunfa finalmente, triunfa con el apoyo estudiantil, a veces pagado, porque obviamente una de las grandes aportaciones... Pero la formación, excúsame, de Rosado, una formación de izquierda, pero una formación científica. Tenemos que hacer una pausa, esto está muy bueno, regresamos. Eso también después tenemos que discutirlo, porque tú hablas de todos esos aportes de la UAS, pero fueron nacionales. Pero vamos a la rectoría de Miguel Rosado. Vamos ahora a la sombra. O sea, esas luces... Estamos ya en el aire. Esas luces están ahí, claro está, con la celeridad de la posmodernidad, a veces no tienen destellos fuertes, pero están ahí. Claro está, están también las sombras. ¿Se puede decir que esas luces que tú estás recuperando y la cual compartimos, tuvieron que ver con los aportes de la izquierda?
Eso se puede decir que fueron aportes de la izquierda. Vamos. Aclarando que la izquierda no es solo la marxista. O sea, la izquierda contiene en su seno la marxista, pero no es solo la marxista. O sea, la izquierda se integra por el conjunto de hombres y mujeres que luchan por la mayoría de su país. Así como la derecha es la contraparte de aquellos que luchan, a veces no conscientemente, por la minoría. Entonces, esa mayoría en la UAS se expresaba no solo desde el marxismo. Habían posiciones socialdemócratas muy importantes, habían posiciones simplemente radicales muy importantes, pero habían posiciones liberales muy importantes también. Entonces, todo eso ayudó pues a abrir caminos a Córdoba y abrir caminos a eso que yo llamo República Democrática. Rosado llega a la rectoría porque votan por Rosado. Claro está. Entonces, también es una de las conquistas, que los estudiantes, sí, que el claustro escoja al rector. No, de acuerdo, entonces, sí. ¿Qué pasó con Rosado? Bueno, no justamente con Rosado, sino desde antes de Rosado, ese ingrediente tan importante, decisivo en la universidad, que es el estudiantado, había comenzado a corromperse. Compraban los votos, a veces por cargos. Los profesores no son inmunes, ni impunes. No, pues claro, porque hay un aspecto que debo decir antes, para ser justo en el plano de la evaluación de las sombras de la UAS. Cuando inicialmente triunfa el PRD, se aleja de la UAS una generación de dirigentes y profesores e investigadores, sí, que obviamente debilita la UAS. Uh-huh. Pero luego cuando triunfa el PLD ocurrió otro tanto. Y claro, quedamos nosotros. Tú hablas del triunfo del PRD en el 78. En el 78. Claro que sí. Claro, eso contrajo un debilitamiento muy fuerte. Y luego con además, al no estar Balaguer también se bajó la guardia, eso es... No, pero sí. Claro, pero si es bueno que haya triunfado el PRD, claro que sí, pero obviamente claro, si no triunfa, uh-huh, es un ingrediente íntegro desde la UAS que tenía una fuerza muy grande. Entonces todo eso hace que la izquierda más radical, no solo la marxista, la más radical, tenga que vérselas con la conducción de la UAS en una situación completamente diferente, porque la UAS tenía un lugar dentro de la oposición a Balaguer. Ahora, hacer la oposición al PRD era muchísimo más difícil, y más aún todavía hacer la oposición al PLD, y la UAS tuvo que hacerlo, y entonces perdió. También te preguntaríamos por qué una academia tiene que hacer oposición común y corriente, si la oposición la tiene que hacer de otra manera. Las academias públicas es la universidad pública, así es la UNAM, sí, así es la UCB, porque en realidad la cultura oligárquica, por un lado, la incidencia del imperio, tenían poderes muy fuertes. Esas universidades tomaron la cabeza en el combate de esas ideas, tanto frente a la oligarquía como frente al imperio. Y por otro lado, las academias no son contrarias a hacer política, no pueden serlo. No, jamás. Las academias son contrarias a ser instrumentalizadas por un partido político, que es diferente. Pero la participación política de las academias con todos los signos es algo necesario, porque, vamos, tienen una vida expresándose cotidianamente. Pero volviendo al tema de Miguel, la cuestión no está solo en Miguel, la cuestión está en la culminación de un proceso de, como lo he llamado, aniquilamiento del claustro. ¿Qué periodo fue eso? ¿En qué año? No, eso comenzó desde que la UAS se masificó, desde que pasamos de 1000 y tantos profesores, había dificultades para reunirlos. Entonces primero lo hacíamos en el Play, pero luego ni en el Play podíamos. Entonces eso fue aprovechado para que el claustro fuese reducido al claustro menor y el estatuto orgánico dejara de ser una especie de constitución
de la cual era titular el claustro. Y mientras Entonces vienen eso las iba elecciones. ocurriendo, ustedes no podían oponerse a eso. Pues claro que nos opusimos. Ya te dije, nosotros cuando se produjo la aprobación del nuevo estatuto orgánico que aniquiló el claustro, porque el claustro no es un evento donde se da la opinión desde su casa. El claustro es una reunión de personas. Entonces, las elecciones de los rectores se hacían en el claustro y los candidatos se presentaban ante el claustro y decían su discurso. Ya luego se cambió esto y entonces venían los candidatos, se presentaban y entonces se convocaba un claustro de tipo eleccionario y cada quien desde su casa escogía el candidato. Luis, pero es interesante lo que tú planteas del amigo Miguel Rosado, porque Miguel Rosado incluso ha dicho aquí, en otro, no en el análisis de la UAS, sino en otras situaciones, que él propuso o le hubiera gustado una especie de organismo de ex rectores para que vigilaran la UAS. Sí. Es decir, a él le preocupa y le ha seguido preocupando la UAS. Entonces, yo no sé si le preocupa. Él se ocupó de echarla hacia atrás. Aniquilar el 33% del peso relativo de los estudiantes ha sido un retraso enorme. Que se habían dañado los vínculos entre el estudiantado y los candidatos, eso es cierto, pero tú no lo resuelves quitando el 33%. Solamente para las elecciones, porque para el resto de actividades se mantuvo. Pero además, adscribir el manejo del claustro en su filosofía a una consulta, eso es degradarlo y estamos degradados. Y la UAS justamente carece de autoridad por eso, porque no la tiene. O sea, el claustro mayor es la autoridad de la UAS y no lo tenemos. Alguien dijo aquí que parte del problema de la UAS fue haberse convertido en un botín para izquierdistas, como decía de nuevo, recordándolo de Sagrada. Sí. Y tú hacías la especificación de que había el marxismo. ¿No? ¿Qué grupo incidió antes de Rosado para que la UAS se convirtiera en el botín de Politicastro, si quieres? O sea, en fin, el concepto está un poco extremado. En una parte yo lo suscribo, o sea, la UAS tiene un peso de mediocridad muy alta, con poder, y entonces como el poder pues se renueva a través de elecciones, indudablemente que tiene a consolidarse. Pero, y tenemos politicastros además, los tenemos, hay personas pues que, pero a un nivel primario, a un nivel bajo, pero hay personas... Es una fuente de clientelismo, Luis. Sí, claro, el clientelismo obviamente decirlo, nacional se nos metió seguro, en la UAS. Y quieren tener su carro con placa oficial. Pero la cuestión de botín de la izquierda, yo pienso que es exagerado. Aun cuando tenemos izquierdistas que han vivido de decir que son de izquierda sin ser realmente de izquierda. Porque el izquierdista no es que diga que yo soy marxista, que yo soy comunista, que yo soy... No, es la manera como él hace la crítica primero a lo que tiene por delante y luego cómo él actúa, o sea, qué práctica le anexa a lo que él plantea como teoría. En ese sentido, tenemos muchos sedicentes, o sea, personas que se dicen de izquierda pero que no lo son y viven de eso. Conozco casos que no merece la pena nombrarlo, pero tristes, de tipo que se la pasan pidiéndole a este profesor y al otro, que supuestamente tienen un partido, en fin, eso se da, pero eso es minoritario en relación a la labor que ha hecho la UAS, de la cual yo no quiero irme sin referirme a ella, ¿no? Que es la descentralización. ¿Y si es rescatable la UAS? Sí. No es absolutamente rescatable. Y no yo es, diría, o es. No, es absolutamente rescatable y agrego, está rescatándose en este momento. ¿Cómo? ¿Con infraestructura? No, pero que la UAS en la actualidad no exhibe solo infraestructuras. O sea, tú tienes una diva, yo le llamo una diva académica, que es Altagracia Núñez. Es la mujer encargada del rediseño curricular de la UAS. Egresada de universidades de México, de Europa y demás, y una joya. Ojalá, si quieren, se la invito para que venga un día aquí. Claro.
Altagracia está acompañada de un grupo de unos 15 profesores y está empeñada en el rediseño de la UAS. Y han entregado un texto estupendo donde está la base del rediseño. Claro está, muchos decanos y otros funcionarios no entienden lo que ella le está pidiendo. Porque el currículo hasta ahora... ¿Y quién le asigna el rediseño a la señora Altagracia Núñez y a su comisión? No, ¿Cómo se ella decide está eso? nombrada, ella dirige una Bueno. comisión, pero claro, ella dirige una comisión de una gran jerarquía y tiene recursos también. Eso es parte del proceso de rescate de la y UAS. de descentralización. Claro, y de descentralización también. Pero me importa mucho que su teleaudiencia sepa que la UAS vive un proceso de rescate, de renovación, de grandes innovaciones, pero que claro, queda como si fuera prisionera de la etapa electoral. Estamos en elecciones ahora, el rector no sirve, los candidatos se cuestionan entre sí, en fin, una cosa muy triste, porque indudablemente eso sí no debe existir. Las elecciones en la UAS deben ser en un claustro, encerrados, donde se vote de manera inmediata a la percepción de lo que propone el candidato. Unas elecciones como estas no tienen sentido. O sea, tú no quieres campaña electoral, es lo que tú dices. La campaña se puede hacer, pero el hecho de la votación no puede hacer desde su casa. Tiene que ser en el claustro, tiene que ser en una reunión. Pero Diga, como tú "Ay, dices este desde su casa, o sea, porque es explica- así, van y votan, van y colocan una cosa en una urna, van a las 12, otros van a las 5, otros van a las 8, pero obviamente eso no es evento. Las elecciones en la UAS deben ser en medio de un evento, en el Palacio de los Deportes, donde sea, pero un evento que comienza y termina, comienza con la presentación de los candidatos y termina con la elección de los candidatos, ahí en presencia de todos, o sea, un claustro presencial. Y eso fue lo como que se hacía cambió originalmente. Rosado. Y claro, eso fue Sí. lo que cambió Miguel Rosado. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? No, la finalidad está en facilitar el mecanismo de elección, pero desnaturalizándolo. Tenemos que hacer otra pausa. Regresamos con Luis Gómez. Pero yo quiero hablar de la descentralización. Claro que sí. El profesor constitucionalista, investigador, político, militante Luis Gómez dice que vamos a insistir con la descentralización. Entonces hay esperanzas, Luis. Claro está, claro está. Háblanos de la Claro descentralización. está. Es decir, la descentralización en un país como este es una necesidad orgánica a la UAS. No es un problema de una consigna inteligente, es orgánica. ¿Por qué? Porque es la universidad estatal. Es la universidad de este país que está dividido en 10 regiones naturales. Así, en 10 regiones. No regiones inventadas por este o aquel estadista, no, sino 10 regiones naturales. Y me gustaría pues que en su programa comenzara a ventilarse eso porque, quién sabe si en los tiempos que están por venir será un tema de mucho debate. Porque nosotros, los dominicanos, escogimos un modelo equivocado, el del gobierno centralista. Es un modelo equivocado. Los cacicazgos eran más efectivos. Porque es que no pueden ser efectivos si tú no partes de las regiones naturales, porque es que son demasiado diversas. O sea, tú tienes la región de Enriquillo, que es la que incluye a Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales. Es un mundo completamente aparte. Aparte incluso de la región que le queda al lado, que es la del Valle, que es la región que incluye a San Juan de la Maguana y a Elías Piña. Son dos mundos completamente diferentes, pero se relacionan a través de la capital
¿Tú sabes lo que es eso? O sea, la relación entre ellos se hace porque ni se venden ni se compran, sino que ellos venden a la capital y compran en la capital y entonces llevan para allá. Pero tú tienes el caso entonces de las regiones del Cibao. El Cibao tiene 4 grandes regiones, pero separadas completamente por el muro de la central, de la de este lado, en particular de la de San Juan. O sea, la subregión del Valle, donde está San Juan y Elías Piña, tiene un ecosistema similar en algunos aspectos al de el Valle de la Vega Real. Este es el Valle de San Juan, alimentado por el río San Juan, el río Mijo y el río Yaque del sur. O sea, un potencial estupendo, pero es un potencial que no se retroalimenta en las zonas aledañas, sino que se alimenta desde y hacia la capital. O sea, siembra habichuelas para venderlas en la capital, pudiendo venderla en Santiago y en Puerto Plata. Lo que quiero decir es que... Tú estás justificando la carretera. Pues claro que sí, abiertamente, pero claro que sí. La cuestión está en hacerla adecuadamente. Pero yo la he transitado casi completamente. Es una carretera que está ahí desde Caonabo, diseñada completamente. Porque Caonabo desde San Juan de la Maguana asistía a los indios que estaban luchando en Jánico, en Santiago. Y de ahí además se fue hasta la Isabela, siguiendo a Ojeda cuando fue a buscar refuerzos. O sea, esa ruta es una ruta que se hace en mulo, se van a comprar ganado a San Juan y se suben por ahí. Es una cosa de siempre. Lo que pasa es que al plantear una carretera amplia puede hacerse mucho daño o al revés, se puede hacer mucho bien si se diseña adecuadamente, claro está. Luis, de todas la maneras, descentralización toca la parte académica y administrativa. Pero claro, todo. ¿Y cómo va eso? O sea, bueno, ¿cómo va ese hasta proceso? hasta ahora existe una serie de profesores que están liderados por Jesús de la Rosa, yo estoy metido también, Faustino Collado, que estamos planteando que cada región debe tener un recinto de la UAS, con su rector, con sus vicerrectores. En eso consiste la pero por favor, pero es que no puede ser de otra manera. ¿Cómo es Puerto Rico? Puerto Rico es así. Puerto Rico tiene varios recintos. Río Piedras, recinto. Y un presidente, y tiene una unidad que coordina todos los recursos. Y el presupuesto, también autónomo. Pero es que no puede ser de otra manera. Pero ¿por qué una región puede tener autonomía presupuestaria y otra no? ¿Con qué predicamento? No, cada región debe tener su presupuesto. Yo le he dicho al rector públicamente que él se ha dejado arrinconar en el Distrito Nacional, o si él puede abrir una trinchera de lucha a favor de la UAS con 10 espacios. O sea, la ley establece que el 5% del presupuesto de la nación vaya a la universidad pública. Entonces, claro, yo le ofrezco luchar por 0,5% a cada región. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Quién está discutiendo eso? No, aparte de la comisión. Bueno, yo fui parte de una comisión que lo planteamos en la Z. Lo planteamos. La Z nos invitó, fuimos 15 profesores, hablamos durante 4 horas, y Ramón Albuquerque pidió públicamente que el Congreso en este año incluyese el 5% para la UAS. Y nosotros nos comprometimos a presentar un presupuesto del 5%. Entonces estamos en eso. Ya, claro, le avanzo esto. El CURNE y el CURSA, el CURNE de San Francisco, Salcedo, María Trinidad Sánchez y Samaná, son recintos. No tienen rector todavía porque se decidió tener un tránsito a través de directores generales. Pero Luis, ¿tú crees que eso tiene posibilidades reales Absoluta. de implementarse? Porque estamos hablando aquí de reducir el poder casi absoluto que está, porque es un poder político. Es que ese es el está problema. En un país donde hay una centralización los decanos del poder. están en contra, una parte de los decanos están en contra, porque en este momento ¿Y ellos manejan... su decanato, el CURNE, el CURSA? Tendría sus decanatos. O sea, que es la estructura porque de la... vamos a ver, lo que se abre paso por primera vez, y es mejor ni decirlo, pero lo voy a decir, lo que se abre paso en la UAS ahora es un sistema federativo. Así como la UAS fue el fanal de la República Democrática, lo está haciendo ahora de un sistema federativo
que debió ser el elegido siempre, por la diversidad regional. Somos demasiado diversos. Pero tú hablas como una persona que conoce la estructura de la UAS, como el académico que eres, pero tenemos que tocar puntos muy delicados. Vamos. El rendimiento de los profesores y el compromiso de los profesores. De acuerdo. En la UAS. Esto pasa por y la calidad de los estudiantes, pero ahí tendríamos que hablar del sistema educativo nuestro. ¿Qué le exige y quién exige? No, bueno. Porque no es un secreto cómo los estudiantes se han quejado de los profesores de la UAS, pero no de ahora, desde ahora, sino hace 20 años. No, de acuerdo. 30 Se quejan de unos y están muy contentos con otros. Porque esa es la verdad también. O sea, nosotros tenemos excelencias. Eso que dice Jesús de la Rosa, eso es así. O sea, la UAS es la mejor universidad de este país. Lo único que todo en la vida tiene debilidades y fortalezas. Tiene debilidades, muchas de ellas inevitables. Somos 2000 y tantos profesores, reclutados a veces. ¿Los hijos de los profesores de la UAS estudian en la UAS? Sí, unos sí, otros no, porque tú tienes preferencias. O sea, puede ser que tú... Mira, te tocaron la música porque no quieren que tú hables mentira aquí. Regresamos de inmediato. Ahora. No, pero es que es así. O sea, creo que es un trabajo loable que habla muy bien de esta provincia. Y en segundo lugar, pedirle que hagan una cuantificación de cuánto se debe invertir para comenzar a hacer las inversiones que se requieren en la provincia. Porque no sabemos qué cantidad de dinero conlleva para hacer este plan que se tiene diseñado aquí en La Vega. Y en segundo lugar, que se haga un cronograma de ejecución, porque no todo se puede hacer al mismo tiempo. Tienen que darse un plan de qué cosas son fundamentales, cuáles son prioritarias, cuáles deben hacerse en este gobierno y cuáles en los siguientes gobiernos que tendrá el país en el futuro inmediato, para que esto no se quede en letras muertas. Tienen que cuantificar, tenemos que saber qué cuesta cada una de las obras que se requieren en la provincia, para ver cuál es la posibilidad que el Estado tiene para ayudarlo. Porque esta agenda es la misma agenda del país. Son los mismos problemas que tiene toda la República Dominicana en todas las provincias del país. Y por supuesto, el presupuesto de la nación es limitado. Las necesidades prácticamente son infinitas, pero el presupuesto es limitado. Y entonces necesitamos tener una cuantificación al día de qué nos cuesta a nosotros invertir en cada una de las obras que se requieren. Aquí hay muchas obras que están en marcha, que se están haciendo, pero se requiere que la dirección del plan priorice las obras fundamentales que quieren que se hagan. Nosotros tenemos una visión clara de la República Dominicana y tal vez la mayor de las limitaciones que tenemos es presupuestaria, porque la República Dominicana tiene amarrados muchos de sus recursos, de los cuales el Poder Ejecutivo no puede disponer de ellos. Nosotros tenemos compromisos muy fuertes que obligan que una gran parte de los ingresos públicos se destinen a otras actividades que los gobiernos históricos de la República Dominicana han ido acumulando y que se tienen que cumplir, porque el Estado tiene continuidad en el tiempo y lo que hace un gobierno tiene que ser reconocido por el gobierno siguiente. Entonces hay una cantidad de recursos que están amarrados a otros compromisos que tiene el Estado dominicano. Y lo que yo le puedo decir es que tengo la voluntad para ayudar. Yo he trabajado desde la campaña electoral por concientizar a este país de que necesitamos cosas que son fundamentales para que podamos avanzar. Entre ellos, lo primero es la creación de empleos. Nosotros no hacemos nada con construir jaulas de oro con gente con el estómago vacío dentro de esas jaulas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el diseño de cómo vamos a construir los empleos de calidad y bien remunerados que requiere la República Dominicana, para que tengamos un...
profesores mejor pagos, con más ventaja, con años sabáticos, con posibilidad de investigación, están en la UAS. Pero Sagrada está interesada en la descentralización y yo también. No, pero déjame responderte lo que tú estás planteando, porque hay personas que primero no saben que la UAS es parte de un tipo de universidad de alcance mundial. Es una universidad estatal, o sea, es la universidad del Estado. Y no hay ninguna universidad estatal que no tenga año sabático. Ninguna del mundo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el año sabático permite que tú te recicles. A veces pagado en tu país, otra vez pagado fuera. El respeto del profesor, el respeto del estudiante, el respeto al bienestar estudiantil, no es una invención de la UAS. O sea, tú lo Pero ¿dónde tienes. están los resultados? Yo quiero que tú me digas, los resultados el profesor están tal ahí. se fue un año a hacer una especialidad y regresó y se nota. No, pues claro, todo eso está ahí. Si te parece, cuando hablemos con Altagracia Núñez, lo podemos buscar, puede hacerse un recuento. Lo que pasa es que hay un prejuicio sobre la UAS. Hay un prejuicio profundo en parte de los comunicadores que dice lo que se decía antes de la UAS en los tiempos de Balaguer como un juicio de valor. Y no se ha visto lo que la UAS desarrolla. Yo tengo un hermano que ha pasado una temporada en Buenos Aires preparando una serie de laboratorios para hacer gasojol, o sea, utilizar el aceite dominicano para sustituir la gasolina. Y eso pues tiene una importancia enorme. Mucha gente no le hace caso, porque hay un prejuicio. Ojalá un día se pueda trabajar con eso, el prejuicio sobre la UAS, que muchas veces está cimentado en sueldos. ¿Eres partidario de la universidad estatal gratuita? Completamente. ¿Por qué? Completa, esa es la polémica de Carlos Alberto Montaner. ¿Por qué nosotros como contribuyentes tenemos que pagar educación superior? Pero claro, pues claro. Educación primaria ¿Pero sí, por qué? pero superior es que no se debe de pagar. Ni la primaria tampoco, si es pública no se debe de pagar. Porque claro, ya yo la he pagado cuando pago los impuestos. O sea, pero si los pobres no pagan impuestos, no deben pagar impuestos. los impuestos son necesarios. Por Claro, eso, si no pero- está trabajando, no paga, pero si está trabajando, debe pagar. Eso, porque el pobre es un ciudadano. O sea, no se puede colocar... ¿Y tú no crees que todo mejoraría, aparte de la descentralización, si se aumenta el precio en la UAS o se paga un poquito más? No, se debe pagar menos. Menos. Se debe pagar nada. Porque cada quien paga para que nos den 10 pesos a través del Estado. Esos 10 pesos no es de la cuenta del presidente, esos son pagos Pero, Luis, de los es que ciudadanos. esos fondos que nosotros pagamos a través de los impuestos han servido mucho para las políticas clientelares en la UAS, No, y para no- para haber masificado esa No, eso universidad, sí, eso para sí. el descenso de la calidad docente en la UAS, Eso sí, el para, mal- para sí. la politiquería que se da, politiquería de izquierda y de todos los colores, como tú bien has definido. Entonces, no hay derecho que con los fondos, producto de lo que aportamos, se mantenga también un espacio, en este caso como el de la UAS, con esos grandes, vamos a decir, aberraciones inclusive. No, lo que hay es marcharle a las aberraciones, lo que hay es superar las debilidades. Pero la universidad estatal debe ser gratis. Vuelvo a la No hay descentralización. ningún ingreso aparte del aporte del Estado. Pero en la muchísimo, UAS. pero indudablemente. O sea, las maestrías, los doctorados, las especializaciones, todo eso se paga. Pero a mí me gustaría, porque se está terminando ya Sí. el espacio, Es tuyo. me gustaría dejar en el ambiente dos reflexiones. Lo primero es que, así como el Distrito Nacional merece una universidad, 2 o 3, la región menos desarrollada lo merece también, porque es parte del país y tenemos ciudadanas y ciudadanos allí. O sea, no es que
sea inteligente hacerlo, es que es un deber. Y por otro lado, todavía en el país no se ha medido bien el potencial regional. Tú tienes la región del Cibao Occidental, la línea noroeste. Ahí en esa región está, entre Restauración y Haití, la mina más grande de oro del mundo, completamente inexplotada. Y claro, con muchísimos intereses extranjeros para que se le transfiera la posibilidad de explotarlo. Una universidad ayuda, primero, a formar conciencia de que eso es, o sea, de que el oro es nuestro petróleo, como se plantea en algunos autobuses. El oro es nuestro petróleo y además no cualquier petróleo, es más importante que el petróleo. Pero claro, tú tienes que llevarle a esa región las condiciones de autovaloración, porque muchas veces la propia región se cree que no merece lo mismo que las más desarrolladas. Y caigo de nuevo pues en la idea que estoy difundiendo de que lo federal es lo que resuelve esto. O sea, no es que todo dependa desde la capital. La clave está en que cada región dependa de sí mismo, en la evaluación de sus recursos, en el provecho de sus recursos, en la conducción de las políticas nacionales de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. No importa el desarrollo que tenga la región, o sea, Enriquillo, el Valle, Valdesia, Yuma, todas las regiones. ¿Y tú crees que con el presupuesto actual que tiene la UAS se puede descentralizar? Pero claro, no con el Más actual no. dinero. No, con el actual no, pero eso es con cosa. 20.000 millones de pesos. Ah, bueno, ok. ¿Que no sería mejor invertirlo en las escuelas medias y primarias? No, también, pero las primarias tienen el 4% del PBI. Tenemos que irnos, yo creo que tú tienes que volver, Luis. Ocho, Muchísimas pero gracias. Buenas noches, buenos días.